Buen día, estimados participantes. A continuación, construiremos una tabla de frecuencia con los datos que estamos presentando y consideraremos adicionalmente la función dentro del análisis de datos de histograma para construir la tabla de frecuencia. Así que vamos a partir de los siguientes datos, esta tabla que tenemos acá de los datos, y vamos a empezar haciendo los cálculos previos, para lo cual empezamos a calcular el número de datos presentes en la lista de datos, para lo cual vamos a usar la función contar y procedemos a calcular. Recorremos todo el grupo de datos y cerramos la función y damos Enter. Total nos da que el grupo de datos consta de 168 datos. Ahora vamos a encontrar el límite inferior. Para encontrar el límite inferior, igual vamos a buscar el mínimo de todos los números. Y acá lo tenemos, mínimo. Recorremos otra vez el grupo de datos y vamos a encontrar el dato mínimo o el número mínimo de esa serie de datos. Damos Enter y total que el número mínimo de esa serie de datos es 30. Siguiendo con nuestro protocolo, vamos a encontrar el número mayor, que es máximo, la función máximo. Y igual que el anterior, recorremos todo el grupo de datos, cerramos la función máximo y encontramos que el límite superior, el dato superior es 120. Luego encontramos el rango que es igual a la diferencia entre el límite superior menos el límite inferior. O sea que el rango nos va a dar básicamente que es 90. Para encontrar el número de clases, vamos a usar la fórmula de Sturges, que dice que es igual, es una fórmula fija para encontrar el número de clases, que es igual a 1 más 3.322 multiplicado por el logaritmo, damos clic en el logaritmo de el número de datos, que en este caso son 168 datos, clicamos los 168, cerramos la función y calculamos el número de clases es 8.4, y en este caso vamos a incrementar o vamos a redondear el 8.4 al nivel superior y lo vamos a poner como 9. O sea que vamos a considerar 9 números de clases. A continuación vamos a encontrar la amplitud o el tamaño de la clase. ¿Cuánto es el rango dentro de una clase? Entonces, ¿cómo se calcula? Dividiendo el rango, que en este caso es 90, entre el número de clases. Y nos da que tenemos que esto es el tamaño de clase, su amplitud es 10. Vamos a borrar esto para poder construir nuestros datos desde cero. Tenemos 9 clases. Entonces vamos a poner de aquí desde el 0, 1, 2, corremos nuestra serie hasta acá y vamos a tener aquí las 10 clases. El límite inferior, ¿cuál va a ser? El límite inferior es, ya lo encontramos, es 30. El límite superior es igual al límite inferior, que es 30 en este caso, más
el tamaño de clase o la amplitud, que es 10. Vamos a dar F4 en esta fórmula para que nos permita hacer un cálculo más rápido. Entonces, pasamos a ver cuál es el límite inferior de la siguiente clase. Vamos a asumir que el límite inferior de la siguiente clase es el límite superior de la clase anterior. En este caso, el límite superior también va a ser igual a el límite inferior más la amplitud de clase, que es 10, y volvemos a hacer la misma. Vamos a dar F4 para repetir y damos ahí. Luego copiamos hacia abajo, arrastramos y arrastramos los límites inferiores para definir los intervalos de clase. Como ustedes ven, los intervalos de clase van desde el límite inferior, que es 30, en este caso 30, hasta el límite superior, que es 120, y acá se definen en cada una de las clases los rangos o las amplitudes, que la clase 1 va entre 30 y 40, la clase 2 va entre 40 y 50, la clase 3 va entre 50 y 60, y así sucesivamente. Ok, ¿qué vamos a encontrar ahora? Vamos a usar la función análisis de datos, y con la función histograma vamos a calcular las frecuencias, los histogramas y las diferentes informaciones que tenemos que desarrollar en nuestra tabla de frecuencia. A continuación nos vamos a la hoja de Excel, buscamos la pestaña de datos y nos vamos a análisis de datos. Aquí estamos asumiendo que ya la hoja de Excel tiene esta función de análisis de datos, y damos clic en análisis de datos y se nos despliega la siguiente pantallita, en donde vamos a buscar acá la función histograma y le damos a aceptar. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué datos tenemos que considerar en esta función histograma? Damos clic en el rango de entrada. Los datos que van a entrar van a ser los datos de todos el grupo de datos que tenemos. Entonces damos clic en datos de entrada y le damos, recorremos todos los datos del grupo de datos que estamos trabajando y le damos clic nuevamente y ya introducimos en el rango de entrada todos los datos que estamos considerando, los cuales son 168 datos. Ahora vamos a considerar el rango de clases. En el rango de clases vamos a considerar los límites superiores de cada una de las clases. En este caso vamos a ir a buscarlo y nos vamos acá al límite superior desde la clase 0, recorremos todo esto y le damos y seleccionamos todas las clases, seleccionando la columna que dice límite superior. Luego le damos acá clic donde dice rótulos en una hoja nueva, le damos clic a porcentaje acumulado y le damos clic crear gráfico. Esto por supuesto lo tenemos que hacer nosotros. Vuelvo a repetir, damos clic en rótulos, damos clic en una hoja nueva, damos clic en porcentaje acumulado y damos clic crear gráfico y le damos a aceptar. Como ustedes ven, acá se nos despliega el histograma detallado que nos está dando el problema. Y acá que se desplegó
la frecuencia de cada una de las clases. Y ustedes ven que ya la encontramos. La frecuencia de la clase con el límite superior de 40 hay 24 unidades. La frecuencia con el límite superior de 50 hay 18 números. La frecuencia con el límite superior de 60 hay 15, etc. Y aquí estamos encontrando básicamente los porcentajes acumulados de cada una de las frecuencias. ¿Qué hacemos? Seguidamente vamos a cambiar, vamos a incorporar vamos a darle margen a esto para que vamos a incorporar datos. Ya tenemos los datos de la frecuencia. Datos de la frecuencia. Corregimos la columna, la centramos, vamos a centrar la columna. Tenemos la frecuencia. Y ahora vamos a incorporar otras columnas. Insertamos frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, para lo cual que básicamente hacemos es agarramos la frecuencia de la clase 1, le sumamos esta es la frecuencia 1, que es 24. En la siguiente línea, en la siguiente frecuencia, vamos a sumar la frecuencia anterior más la frecuencia de la clase 2. Entonces estamos teniendo y damos clic sucesivamente. Y como ustedes ven, en la frecuencia acumulada, al final vamos a tener la cantidad de 168 datos, que es lo que contiene el grupo completo de datos, 168 números. A continuación, insertamos otra columna donde vamos a poner la frecuencia relativa. Frecuencia relativa. Tenemos acá la frecuencia relativa, que va a ser igual a la división de la frecuencia absoluta de cada una de las clases dividido entre el total de números del grupo de datos. Le damos acá en el divisor, le damos un F4 para facilitar los cálculos. Damos F4 y le damos Enter. Esta frecuencia relativa la copiamos hacia abajo. Y al final, si totalizamos este dato, vamos a tener la sumatoria de 1. O transformando esta frecuencia relativa a porcentajes también, que lo podemos transformar. La frecuencia relativa nos va a dar que la frecuencia relativa en porcentajes también nos va a dar igual a 100. Repetimos. Esta frecuencia relativa es igual a la división de la frecuencia absoluta, que es esta. Le vamos a poner frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Es igual a B4, que es la frecuencia absoluta de la primera clase, entre el total de datos del grupo de datos. Y esto lo transformamos, este número lo transformamos a porcentaje y nos da el porcentaje de cada uno de los rangos de clases que están presentes en la frecuencia total. Seguimos grabando. Entonces, a continuación vamos a incorporar otros datos para completar la tabla de frecuencia, y lo que vamos a incorporar son los
límites de datos, límites de clases. Los límites de clase aquí los tenemos y los copiamos. Aquí los tenemos, los copiamos. Vamos a copiarlos acá, los límites de clase. Vamos a copiarlos. Y básicamente vamos a eliminar esta columna que se está repitiendo. Ok, estamos acá y nos queda acá los límites de los intervalos de clase. Intervalos de clase acá, entonces tenemos acá los diferentes intervalos de clase que hemos trabajado y estamos poniéndolos acá como referencia. O sea que entre 30 y 40 tenemos una frecuencia de 24 números, una frecuencia acumulada de 24. Eso equivale a un 14.3% de la muestra y un porcentaje acumulado de 14.3. Y a continuación vamos a poner también las clases. Acá 1, 2, 3, y aquí tenemos las clases bien definidas. Y ahora sí podemos hablar que tenemos casi conformada la tabla de distribución de frecuencias. ¿Qué nos falta determinar? Vamos a agregar otra columna para determinar la marca de clases. Por definición, la marca de clases es igual a la sumatoria de el límite inferior más el límite superior y dividido entre 2, el promedio. Y esto nos da la nueva marca de clases de cada una de las. Ahora tenemos la información correspondiente a los histogramas al histograma. Aquí tenemos el histograma en donde están valoradas los datos que hemos hablado. Y también podemos contemplar la gráfica de distribución de frecuencia. Seguidamente vamos a hacer unas correcciones de data en el histograma. Como ustedes pueden ver acá, tenemos en el eje horizontal los números siguientes: 40, 50, 60, 70, 80 hasta 120, los cuales corresponden a los límites superiores de las diferentes clases. Aquí lo vamos a señalar para que se vea mejor. O sea que aquí están. Estos datos los vamos a cambiar ahora con la marca de clase, para lo cual damos clic. Vamos a seleccionar datos, le damos editar
y vamos a copiar ahora la marca de clases para que aparezca las correspondientes marcas de clases en los límites que están en vez de los límites superiores que están en la gráfica del histograma. Le damos a aceptar y como ustedes pueden ver, ahora aparece en el histograma la información correspondiente a las marcas de clase. Y finalmente nosotros también podemos hacer la gráfica de nuestra tabla de frecuencia, para lo cual seleccionamos las dos columnas donde aparece marca de clases y frecuencia absoluta. Nos vamos a insertar marca de clases, aquí la estamos seleccionando, y frecuencia absoluta, los vamos a insertar. Gráficos recomendados, y básicamente vamos a obtener la información relativa a nuestra gráfica de tabla de frecuencia. Si quedamos eso, nuestra tabla de frecuencia la tenemos acá. Le damos título del gráfico. Vamos a escribir tabla de frecuencia. Tenemos nuestra tabla de frecuencia. Título de los ejes. Acá le vamos a dar a este eje es la frecuencia, aquí abajo va a ser nuestras marcas de clase. Y básicamente con esto completamos nuestra información de nuestra construcción de una tabla de frecuencia.